chicos, en esta ocasión les voy a explicar cómo se hace la plantilla de talle delantero, ¿sí? Como lo dice aquí, vamos a trazar la plantilla. ¿Y por qué se llama trazar? Bueno, porque vamos a ir midiendo cada medida, es un trazo, por eso se llama trazo de plantilla. La plantilla sirve para tener un molde y poder hacer otro tipo de prendas, ¿sí? O sea, no quiere decir que con esto ya íbamos a sacar una blusa, no. Esta plantilla vamos a sacar, ya al final les voy a mostrar cómo se hace ya el molde, pero después de la plantilla sacamos lo que es el molde. El molde ustedes saben que es algo que nos sirve para apoyar y para que hagamos algo igual, ¿sí? Por eso se llama molde, porque es algo que calcas y sale igual, ¿sí? Como un molde, como el molde para hacer un pastel, lo sacamos de la misma medida. Bueno, en esta ocasión igual, ya que terminemos la plantilla, sacamos el molde en papel Craftsena y ese nos va a servir de apoyo para hacer diferentes tipos de prendas. Yo les voy a hacer en otros videos cómo es una transformación, cómo de ese molde hacemos diferentes transformaciones de una blusa de hombro caído, una blusa simétrica, de una blusa que tenga holanes o que tenga plisados, y así lo vamos a ir viendo. Y ustedes me pueden pedir también si quieren hacer ropa para hombre, para caballero o para niño, también lo podemos hacer. En esta ocasión yo empecé con la talla 9, que es para dama, ¿sí? Entonces continuamos con el trazo. De esta manera tenemos nuestra tabla. Yo les voy a compartir también la tabla y tenemos un video donde les explico cómo se miden para saber qué talla son ustedes, y vamos a tener esta tabla, ¿sí? En esta ocasión yo les voy a explicar cómo se utiliza la tabla de acuerdo a la talla de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero yo voy a basarme en la tabla 9, la talla 9, ¿ok? Empezamos con el número 1. 6.7, cuello sobre horizontal. El cuello sobre horizontal es en este ángulo, en la parte de arriba, ¿ok? Marcamos el número 1, 6.7. Y aquí recuerden que siempre marcamos los números. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y para que vayamos paso a paso. Recuerden que estos videos son para aprender de cero, ¿sí? O sea, paso a paso. ¿Qué quiere decir? Con eso que yo los llevo de la mano. Si no saben, aquí les voy explicando paso a paso cómo se va haciendo. En esta ocasión vamos con el 2, 6.7. El 6.7 es el número 2. Guía cuellos bisectriz. El número 3, 6.7, cuello sobre vertical. Número 3. Si ustedes se dan cuenta, estos tres números, 1, 2 y 3, tienen la misma medida. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a dar la forma del cuello. Y el cuello, y al final lo van a ver cuando hagamos la unión, cómo se ve que es una circunferencia que nos está dando para darle la forma del cuello delantero, que es más profundo. Y por eso es la misma medida. Y si ustedes ven en mi anterior video donde yo les explico cómo se hace la plantilla de la espalda, se van a dar cuenta que es diferente, porque obviamente que el cuello de la parte del escote, más bien, porque el cuello es el que cuelga. En esta parte de aquí es el escote. En la parte del escote de la espalda es más pequeño. Y lo podemos ver cuando vemos una prenda que el escote del delantero siempre es más profundo. Y por eso aquí lo vemos en las medidas que son más profundas. 6.7 son las tres primeras, ¿ok? Ahora vamos con el número 4, largo sisa. Recuerden que el largo siempre se da de este ángulo hacia abajo, porque nos lo está indicando que es un largo. Entonces, por eso hay que medir
de ángulo hacia abajo, no del 3, siempre es desde aquí. Entonces nos da 21.1 y es el número 4. En esta ocasión nos vamos con el número 5, 25.5, largo pinza, nuevamente es largo, igual desde este ángulo hacia abajo, 25.5, el número 5. Posteriormente sigue el 6, 44.5, largo talle. Vean cómo todos son largos, entonces vamos a marcar 44.5. Número 6, ¿ok? Ahora vamos con el número 7, 17.8, mitad ancho pecho. Recuerden que estas plantillas son a la mitad. Y ahorita lo vamos a ver de qué manera nos pueden salir dobles cuando ya hagamos el molde, ¿sí? Entonces vamos con el número 17.8, ¿ok? Mitad ancho pecho. Esa medida la vamos a dar del número 4. ¿Qué nos dice el número 4? La medida es 21.1. Bueno, esa se la tenemos que dar también de este lado. Es de la medida prima, como un apoyo para que la línea nos quede derecha. El número 7, 17.8. Ahora vamos con el número 8, 6.7, avance sisa. El avance sisa se da, ahora vean cómo estamos trabajando, de la derecha hacia la izquierda, del 7 hacia la izquierda. Damos el número 8, 6.7. El número 8, 9, 3.7, inclinación hombro. Para dar la inclinación hombro tenemos que dar igualmente la misma medida de 17.8 del número 7, lo vamos a dar aquí en la parte de arriba para hacer la medida 7'. Recuerden que yo les mencionaba que el 7' significa que es la misma medida que se da en el 7, se tiene que dar arriba. Es, digamos que, su gemelo, la misma medida. Ahora vamos a unir este punto 7' con el 7 para hacer un rectángulo y para sacar la medida de inclinación hombro, que es el 9, 3.7. 3.7, recuerden que es el 9, ¿ok? Ahora vamos con el número 10, 1 centímetro, guía sisa horizontal. La guía sisa horizontal se saca a la mitad de la medida 9 a la medida 7, ¿sí? Nosotros medimos y les he dado un tip que lo agarramos con la cinta métrica y lo dividimos a la mitad por los milímetros para que nos quede lo más exacto posible la mitad, ¿sí? Solamente es un punto de referencia porque la medida se da hacia adentro. Y aquí nos está indicando que el 10 es 1 centímetro. Y esta es la medida 10, 1 centímetro, ¿ok? Ahora vamos a dar la medida 11, 3.9, guía sisa vertical. La guía sisa vertical es la número 11 que la vamos a dar del 7 hacia arriba. 3.9 es la medida 11. La medida 12 es 2.3, guía sisa bisectriz. La guía sisa bisectriz es siempre la que sale de este ángulo, ¿sí? Y lo vemos también con luego el cuello también nos indica guía sisa bisectriz. En este caso nos dice 2.3, ¿ok?
Esa es nuestra medida 12. Ahora vamos con la medida 13, 17 centímetros, que es la cintura. La cintura siempre se da del último largo. El último largo es el 6, es el que nos va a dar la medida de la cintura, ¿sí? Ahora, del número 4 al 6, es otro tip que les doy, midan la misma medida que me está dando como apoyo, únicamente, no como una medida, sino como un apoyo. Es la medida que me está dando aquí. Vean, la trasladamos. Aquí nos indica que es 24, la trasladamos acá. Un punto de referencia no es medida, recuerden, es solamente un punto de referencia para apoyar la medida de número 13, que es la cintura. Dice 17 centímetros. Y marcamos. $17 centímetros es la medida 13. Ahí sí es una medida, ¿ok? Ahora vamos a marcar la medida 14. 10.2, mitad al punto alto, ¿sí? Del busto. La B significa busto. ¿Cuál es? Bueno, es la medida se va a dar del punto 5 hacia la mitad del pecho, donde nos está indicando 10.2, pero ¿qué vamos a hacer para que tengamos un punto de referencia y nos quede la medida lo más exacta posible? Bueno, vamos a medir desde el punto 4 al 5, que nos mida una medida, que nos dé, perdón, la medida de 5, aquí también, como punto de referencia, ¿sí? Un puntito, vean, nada más es un puntito, no significa una medida. La vamos a dar ahorita, 10.2. 10.2. La podemos marcar acá, que sea el apoyo. 10.2. La damos de aquí a acá. ¿Sí? Este es la medida mitad alto, punto alto del busto. 10.2. Es la medida 14, ¿ok? Esta es la medida y vamos a hacerla. Ese es el punto alto y le vamos a hacer un círculo al punto alto, ¿ok? Ahorita lo van a ver por qué. Ahora, este es la medida del punto alto y ahora lo que sigue es la número 15, 3.5 aumento para la pinza en la cintura. Recuerden que la cintura está acá abajo, que es el número 13, y dice aumento para la cintura 3.5, por lo tanto se le da de la derecha a la izquierda la medida, ¿ok? Esa sería el número 15. Vean, 15, 3.5, aumento para pinza. Siempre es importante, si ustedes están viendo, que la plantilla debe de llevar los números para que vayamos paso a paso y no perdamos y digamos, ya puse esta medida, pero si no está el número, no la has puesto. Entonces, por eso es que pongo yo los números, para que sepamos que sí la estamos poniendo la medida y nos quede bien nuestra plantilla, ¿sí? Ahora vamos con el número 16. 12 centímetros, largo hombro. Bueno, fíjense, el largo hombro es del número 1 al 7, dice 12 centímetros. De aquí hacia acá. Ligeramente se pasa la medida, pero es el número 16. Aquí la vamos a trasladar acá para que no se pierdan. Este es el 16, ¿sí? Y se llama largo hombro, ¿ok? Esta es la medida del 1 al 9, el largo hombro. Ahora vamos a seguir con el número 17, ancho pinza del costado. ¿Cómo vamos a sacar el ancho pinza del costado? Fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a unir los puntos de toda nuestra plantilla,
para que de ahí saquemos el número 17, que es el ancho pinza, ¿ok? Bueno, vamos uniendo, por favor, para que salga de ahí nuestra pinza. Si no, no podría. Vean, el 8 con el 15, el 8 con el 13, ¿sí? Y ahora vamos con la curva. El 1 con el 2 y con el 3. Vean que la regla es la curva francesa. Les voy a enseñar en otro video, ya lo tengo ahí en el canal, para que vean cómo se utilizan las reglas, de qué manera se utilizan, porque también es importante la profundidad, cómo se utiliza de la profundidad de la curva para hacer nuestras marcas, ¿ok? Entonces, del 1 al 2 y al 3 hacemos la curva. Y vean cómo se une un punto con otro punto. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahora vamos con la sisa. Esta es la parte de la sisa. Unimos el 9 con el 10, con el 11 y con el 12. Todos esos puntos con la regla francesa. Y ahí está la unión, ¿sí? Y ahí quedó. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a seguir trabajando nuestras pinzas? Porque nos faltan dos pinzas. Son dos pinzas, la de la cintura, que ya la aumentamos, y la del costado. Ahora ya sería nuestro costado. El 8 con el 15 es el costado, ¿ok? Entonces ahí es donde nos está indicando ancho pinza del costado. No lo teníamos, por eso hay que marcarlo. Y ahora sí, ya lo tenemos, entonces vamos a hacer nuestro ancho pinza del costado. Dice 4 centímetros, pero de apoyo tenemos que tener como referencia, y lo vamos a marcar con las pinzas, las vamos a marcar en verde, 2.5, vamos a bajar de aquí hacia abajo, de la sisa, vamos a bajar 2.5 centímetros como referencia para dar la medida 17, que es 4 centímetros, ¿ok? De aquí a acá son 4 centímetros, pero se divide a la mitad, 2 y 2. ¿Por qué se divide a la mitad? Bueno, porque la pinza debe de tener 3 puntos de referencia. Mi pinza mide 4 centímetros, divido 2 y 2, entonces ya esta es la medida que me da el 17, 4 centímetros, ¿ok? Entonces recuerden que esta es la medida. Vamos a ponerlo con negro para que la medida de la pinza 17, ¿ok? Si se fijan, ya terminamos todos los puntos y ya está. Pero vamos a unir nuestra pinza con nuestro punto alto, ¿ok? Se une con el centro, pero vean que nos está faltando la pinza de la parte de abajo. Bueno, la pinza de abajo nos está indicando una medida. Recuerden que era la medida 14, 10.2. 10.2 nos da acá arriba, nos tiene que dar igual 10.2 abajo, como punto de referencia, recuerden. Ahora vamos a marcarla, el centro, ¿sí? ¿Cuánto debe de medir nuestra pinza? Bueno, lo que nos dice aquí, la número 15, 3.5. Pero la medida de la pinza, recuerden que siempre se divide a la mitad. Entonces, 3.5 es se divide a la mitad y sería 1.7 hacia la izquierda y 1.7 hacia la derecha. Y ahí está nuestra medida de 3.5, ¿ok? Pero, ojo, aquí hay un tip. ¿Por qué? Les voy a explicar que del punto alto hacia abajo, se los marco con una flechita, se baja 2.5 del punto de referencia hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra pinza ya no van a ser en el punto alto. Anteriormente se usaba mucho que se marcaba mucho la pinza, hasta hacía como un pico. La pinza es en la parte de nuestro pecho,
cuando marca la cintura y llega al punto alto, que es donde nos da como referencia que queda un pico, ¿sí? Pero ya no se usa ese pico. Por eso se bajan 2.5 centímetros, y vamos a marcarlo centímetros para que lo vean, centímetros. Y ahora, a partir de los 2.5 centímetros hacia abajo, vamos a dar nuestra pinza, ¿sí? Porque ya no se usa la pinza que quede como pico. Si juntamos las dos pinzas, se va a formar un pico y ya no se usa así. Anteriormente, como en la época de los 60, se usaban este tipo de prendas en forma de pico, de la parte del pecho. Ahora ya no, ya es como redondeada, ¿sí? Miren, ya unimos nuestras pinzas, ahí está, ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner como referencia, cuando cerremos las pinzas, queda un poquito, un ligero piquito en la pinza del costado, un aproximado de 1 centímetro, y en la pinza de acá, medio centímetro, y lo hacemos con la regla francesa, ¿sí? Unimos aquí un ligero pico, porque a la hora de confeccionar se hace un pico en las pinzas, ¿sí? Y así queda nuestra plantilla. Si nosotros nos apoyamos en lo que es nuestra tabla de medidas, recuerden que es la talla 9, pero lo vamos a trabajar de acuerdo a nuestra talla de nuestro cuerpo. Por eso les digo que vayan a ver el video de cómo se mide el cuerpo humano y qué sería nuestra talla, ¿sí? Para saber cuál sería nuestra talla. Bueno, ya terminamos nuestra plantilla y ahora vamos a tener nuestro molde. ¿Cómo vamos a terminar la plantilla y la vamos a pasar a molde? Ahorita lo van a ver cómo va a quedar nuestro molde. Vean, así nos quedaría nuestro molde en papel Kraftsena. Este ya sería un molde. ¿Por qué se llama molde? Porque este nos va a servir de apoyo. Como es un papel que es más grueso, solamente marcamos en todo el contorno, porque es un molde, ¿verdad? Aquí es una plantilla y ya la trasladamos a un molde. Vean, ya no tiene tantas líneas, tantas marcas, solamente lo que importa que es la sisa, que es donde va la manga, el escote, que es la parte de aquí, y el costado, que es la parte de acá, de lo que es el costado abajo de la sisa, y la cintura, que es nuestra parte de aquí abajo, ¿sí? Y vean cómo marcamos las pinzas que son importantes. Aquí están las claves, doblez de tela, el hilo de la tela, como lo podemos ver aquí en nuestra tabla. Y también podemos ver que la T significa talle, esto es un talle, y es delantero, la T que es la talla, y la 9 pues es la 9 que estamos trabajando, ¿verdad? Pero podríamos trabajar la 13, la 16, ¿sí? Diferentes tallas, lo podemos ver, que les voy a compartir la tabla para que ustedes sepan cuál talla es la de ustedes, ¿sí? Nos vemos en el siguiente canal para que continuemos con las siguientes plantillas. Recuerden también que podemos usar también estas plantillas de diferente manera. Pueden ver ahora que abrimos lo que es el molde de los dos lados, que ya sería la plantilla, como les mencionaba, ya la podemos trabajar abierta, ¿sí? Este molde, como les menciono que el molde es porque es un papel grueso, pero tenemos que trabajar en ambos lados. Bueno, aquí tanto esta pinza del costado como la pinza de la cintura se tiene que trasladar acá, ¿sí? Se tiene que marcar en la parte de la cintura y en la parte del costado para poder utilizar la plantilla completa, ¿sí? ¿Por qué se utiliza completa? Para poder hacer las blusas o los vestidos que son asimétricos. Los asimétricos es que de un lado tienen manga o de un lado tienen hombro y del otro lado no, ¿sí? Entonces, podemos marcar lo que es la pinza, ¿sí? En la parte de aquí hacemos la marca, la pinza y el punto donde empieza la pinza y también donde inicia la otra pinza para poder trabajar la plantilla
asimétricamente, ¿sí? Ya sea que de un solo hombro o en la parte de abajo que también lleva el corte asimétrico. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.